Días, igual a todos nuestros televidentes en todo el país. Bueno, sobre el aumento de la tasa de política monetaria, que pues el Banco Central ha tomado esta medida como una recomendación por parte del Fondo Monetario Internacional, tendría fuertes repercusiones en la economía nacional, sobre todo en los sectores productores, ya que los créditos se estarían encareciendo por la tasa de interés, obviamente, según Kevin Rodríguez, economista experto también en temas de energía de ASJ. Mejor rendimiento, eso es lo que sucedió en 2022. El Banco Federal de Estados Unidos aumenta las tasas, Guatemala y los demás países también aumentaron sus tasas y nosotros como Honduras no lo hicimos. ¿Qué pasó? El dinero fluyó hacia los países donde les da mejor rendimiento, así como uno pasaría sus ahorros de un banco que le da una mejor tasa. Al final lo que termina sucediendo es que en aquel momento tuvimos una caída en las reservas, falta de acceso a dólares y ahora, miren qué interesante, el Banco Federal de Estados Unidos está bajando las tasas, el mundo entero está bajando las tasas mientras nosotros las aumentamos. Entonces, realmente estamos desfasados y eso al final del día va a impactar en la población hondureña. Excelente. Ahora, ¿qué pasaría con aquellos créditos o con aquellas personas que tienen créditos en los diferentes bancos? ¿Se les va a aumentar su tasa de interés? Kevin, les saludo antes de decir. Bueno, gracias también por el espacio, un saludo a toda la audiencia, un saludo también a todos en el set. Bueno, hay que decirlo, sí va a encarecer los créditos. Estamos hablando que va a depender, obviamente, si uno tiene un préstamo a 20 años, pero normalmente los ajustes se hacen en las tasas de interés y para las operaciones nuevas también va a haber un aumento. Entonces, aquí la población hondureña está invitada a poder incluso corroborar estos datos. Uno entra a la página del Banco Central y busca las tasas de interés sobre los saldos y va a ver el aumento. Las tasas de interés para operaciones nuevas igualmente va a haber ese aumento en el costo financiero. Entonces, al final, esto es lo que va a impactar, para ser muy sencillo en la intervención, básicamente es que al momento que uno quiera un préstamo para construir su casa, si uno quiere cosechar, qué sé yo, limón persa, quiere un préstamo de 100,000 lempiras, le va a salir mucho más caro de lo que costaba antes. ¿De cuánto estaríamos hablando que se aumentaría? ¿En qué porcentaje se aumentaría más o menos la tasa de los créditos? Bueno, en el caso a nivel promedio está aumentando casi un 3%, 2.5% es el aumento en los últimos meses. Sin embargo, hay que verlo en ciertos sectores. A nivel de agricultura, de manera muy puntual, el aumento que ha sido reportado incluso por personas que se dedican al tema de la cosecha de frijol, de maíz, están hablando de un aumento de un 5% en los últimos meses. Cuando lo vemos ya mucho más desagregado, por ejemplo, la apicultura, que es el tema de la producción de miel, estamos hablando que el aumento también es de un 5%. Todos esos sectores que son los que generan el alimento que nosotros consumimos son los más impactados con esta medida que ha tomado el Banco Central y que finalmente lo que termina incidiendo es que vamos a pagar más por los alimentos. Decía el ministro de Finanzas que esta medida se toma en un momento en el que la inflación ya no está en riesgo en el país, pero usted destacaba en sus redes sociales también que hace 2 años recomendaron tomar esta decisión. ¿Por qué es tardía esta decisión si el ministro dice que es el momento adecuado? ¿Okay? Excelente pregunta la que usted está haciendo en este momento. En aquel entonces, en el 2022, tanto con don Eduardo Facusé como presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y en mi caso como director ejecutivo, le recomendábamos al gobierno que previo a tomar la decisión de aumentar las tasas de interés, generaran programas para proteger específicamente el campo, para proteger los alimentos, para no encarecerlos. Sin embargo, no se hizo, no se llevaron a cabo esas medidas y también se recomendaba hacer el aumento gradual en aquel entonces para evitar la caída de las reservas, para evitar la escasez de dólares que ya estaba empezando a sentirse en el 2022, en julio específicamente. No lo hicieron, sino que vienen a tomar esta decisión muy tardía y no hay que perderse en este caso, lo están haciendo porque es una presión del Fondo Monetario Internacional, quieren firmar con el fondo, quieren acceder a ese dinero y por eso al final quien va a pagar la cuenta de esa decisión somos nosotros, es usted que nos está viendo en este momento. Construir la casa, iniciar un nuevo negocio le va a salir más caro. Entonces, también aquí la pregunta para incluso el ministro es, ¿por qué razón si todos los países están bajando sus tasas de interés, empezando por Estados Unidos que la bajaron de 5% a 4,75 y la tendencia es que van a seguir bajando, por qué nosotros la estamos aumentando? ¿Por qué mientras el mundo va hacia abajo, nosotros vamos hacia arriba? ¿Por qué lo hacemos 2 años después? Y hay que aclarar algo. Típicamente, para las personas que creen en este modelo que es fallido, es un modelo fracasado a nivel internacional de intervenir la economía, de manipular las tasas de interés, típicamente se hace para bajar la inflación. Pero en este momento la inflación está por debajo de un 5%, entonces ¿para qué aumentan las tasas de interés? Es una pregunta que son las autoridades las encargadas de responderlo, porque ya en este momento esa medida lo que viene a ser es tardía y costosa. Ahora, controlar la inflación y controlar también la salida de dólares del país es uno de los objetivos que tiene el gobierno. ¿Realmente se logrará, Kevin?
¿Y a cambio de qué se toman estas medidas? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de estas medidas? Bueno, muy buena pregunta también. El tema de la inflación, para que la población lo tenga con mayor entendimiento, es como antes uno con 100 lempiras compraba un almuerzo, el fresco y el postre. Ahora con 100 lempiras no ajusta ni el almuerzo. Eso es la inflación. El dinero pierde valor en el tiempo. Tuvimos una inflación de casi un 10% en 2022. Generado por situaciones externas, es decir, la inflación era importada. Los alimentos estaban más caros, los fertilizantes estaban más caros, el combustible estaba más caro por la invasión de Rusia a Ucrania, por la situación del COVID, y eso nos impactó a nosotros. ¿Qué es lo que hizo el gobierno aquel entonces? Bueno, no tomó ninguna decisión, la inflación la vivimos por 2 años, 2022-2023, ahora está por debajo de un 5%, sin ningún tipo de acción de parte del gobierno, es decir, no se aumentaron las tasas y bajó la inflación. Al final del día, lo que hay que ser claro y contundente, y que es lo que le interesa al pueblo hondureño, es que en este momento va a tener que pagar más por su crédito. Termino con esta pregunta. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen créditos de 15 a 20 años, por ejemplo? ¿Cómo se va a mover y cuál va a ser el comportamiento en cuanto a la tasa de interés que ellos pagan mensual al banco? Sí, bueno, todas estas tasas son variables. Hay muy pocos casos en los que uno va a lograr encontrar un préstamo que sea fijo en el tiempo, porque normalmente es el costo del dinero. Entonces, si el costo del dinero aumenta, uno lo va a tener que pagar y va a tener que ser trasladado en todos los sectores en los que está aumentando. Esa es realmente la respuesta sencilla a esto. Hay que ser muy contundente. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque el fondo está presionando, porque el gobierno quiere acceder a ese dinero, y al final nosotros terminamos siendo la carne de cañón. La población hondureña es la que va a tener que pagar las consecuencias, las facturas de esas decisiones. Le agradezco mucho. Kevin Rodríguez, economista, experto en temas energéticos, también de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, pues haciendo este análisis un poco más profundo y exhaustivo sobre esta medida que ha tomado el Banco Central de aumentar la tasa de política monetaria, la cual tendrá un impacto directo en las tasas de interés, sobre todo para aquellas personas, para las MIPYMES, para los empresarios que pues sobreviven a través de los préstamos, y también se genera empleo, obviamente. Con este informe, compañeros, regreso con ustedes a estudio. Buenos días.